y lo que llamamos la economía global, el ambiente, y luego analizar el declive de la producción del petróleo convencional. Vamos a platicar de qué es petróleo convencional y qué es petróleo no convencional, y entonces ver cuáles son los costos de este nuevo petróleo que está entrando en producción en los últimos años y sobre el cual se ha especulado mucho y se ha dicho que va a ser una nueva revolución energética, que ya no vamos a tener problemas, etc. Vamos a analizar luego la situación mexicana un poco más en detalle, cómo estamos en cuanto a producción, cuáles son las perspectivas, cuáles son las reservas, y finalmente una parte conclusiva sobre las implicaciones económicas de esta situación, de cómo estamos en la producción de energía a nivel global y cuáles son las perspectivas para la transición energética que tenemos que hacer ya. Ok, una única diapositiva un poco técnica, pero para recordar qué son los combustibles fósiles, qué es el petróleo. Se dice fácil cuando se dice sobre recursos no renovables, pero ¿eso qué implica? Implica decir que es un recurso que se ha formado a través del tiempo geológico y que no va a poderse formar nuevo recurso en el arco de nuestra vida y de las vidas de las próximas generaciones. En práctica, el petróleo podemos decir que es energía solar del pasado. ¿Por qué? Porque es la energía que han transformado las plantas y los microorganismos del pasado geológico a través de millones de años, que luego han sido sepultados por aumento de presión y temperatura, se han transformado en una sustancia que tiene un alto contenido energético, ¿no? Entonces es una herencia del pasado. Una herencia del pasado que, si lo vemos en perspectiva histórica, nos estamos acabando en unos cuantos años, prácticamente en 200 años, lo vamos a acabar. Entonces eso es una cosa que hay que recordar, que es un recurso no renovable, por lo tanto no es sustentable a largo plazo cualquier sistema económico, cualquier civilización que se base en un recurso que tiene una cantidad finita. La importancia que tiene el petróleo, los combustibles fósiles. En la actualidad, con los combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas y carbón, se produce el 80% de toda la energía que consumamos, o sea, es una cantidad muy grande. A pesar que ha habido en los últimos años un aumento de las energías renovables, esas no representan más que el 16.7% a nivel global y el 2.7% lo representa el nuclear. Es decir, que seguimos dominados por un recurso no renovable como petróleo, gas y carbón. En México estamos aún peor, porque en México el 90% de la energía que consumamos viene de petróleo, gas y carbón. Por otro lado, también viéndolo en una perspectiva histórica, podemos ver que desde que se utilizaron los combustibles fósiles, la población ha crecido de manera exponencial. Desde esa gráfica de aquí abajo empieza en el año 0 y va hasta el año, bueno, aquí sería 2000 y 2007. Podemos ver que por muchos siglos la población mundial se ha quedado por debajo de los 500 millones de habitantes. Desde que empezamos a utilizar el carbón con la revolución industrial, la población empieza a crecer de manera lineal, y luego desde que empezamos a utilizar petróleo, 1867 fue el primer pozo de petróleo, ha crecido de manera exponencial. ¿Por qué? Porque gracias al petróleo, a esta energía del pasado que estamos utilizando, podemos cultivar con mucha mayor eficiencia. O sea, a través del petróleo podemos producir, se ha aumentado 50 veces la productividad agrícola a través de los fertilizantes, los pesticidas, a través de la maquinaria agrícola. Entonces realmente el petróleo está dentro de nuestra comida, porque podemos transportar y transportarnos, porque podemos dedicar una buena parte de la población a hacer investigación, a conseguir nuevos medicamentos, etc. Mientras en la Edad Media, cuando no existía este tipo de energía, gran parte de la población estaba dedicada a la producción de comida. Otra cosa importante es que hay una relación muy estrecha entre el petróleo, la economía y también las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente de CO2. Eso con la economía es muy importante. En esta gráfica aquí de la izquierda pueden ver la variación del consumo del petróleo año con año desde 81 a 2009 y la variación
del PIB mundial, o sea, de cómo crece o decrece la economía. Hay una correlación muy estrecha entre el consumo de petróleo y cómo crece o decrece la economía. Es decir, no podemos pensar de que crezca la economía si no crece la producción de petróleo. Y eso tiene muchas implicaciones porque, como digo ahí, la economía depende de la energía y no al revés como piensan los economistas, que piensan que basta que suba el precio y entonces mágicamente se produce más recursos. Hay límites físicos a la producción de energía. Sobre la relación con los gases de efecto invernadero, bueno, eso ya es de dominio común, ¿no? Evidentemente no podemos pensar de disminuir los gases como la CO2 si no disminuimos el consumo de combustibles fósiles. Pero debido a que esto está ligado a la economía, entonces no podemos pensar de bajar las emisiones de esos gases con un aumento de la economía como la tenemos ahora. La economía actual se basa en el consumo de combustibles fósiles en cantidad cada vez creciente y por mucho tiempo fue a bajo precio. Ahora tenemos precios mucho más altos. Bueno, la cuestión principal de la producción de un recurso no renovable como el petróleo es que la curva de producción sigue un andamiento así como en campana. Esto ha sido demostrado desde los años 50 por un geólogo de la Shell, King Hubbert, que en el 1956 él previó, gracias a los datos que tenía, que para 1971 Estados Unidos tocaría el máximo de la producción. Es importante ese concepto de la curva en campana, del pico del petróleo, porque uno dice, bueno, se va a acabar el petróleo. No, el petróleo no se va a acabar. El problema no es cuando se acabe. El petróleo no es que de repente no hay. El petróleo, como todos los recursos no renovables, empezamos a producir un pozo, una región, un campo, todo un país, y la producción sube, 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 tiene que llegar a un máximo y luego empieza a bajar. Y el bajar, la segunda mitad, puede durar muchas décadas. Sin embargo, cambia radicalmente la situación, desde una situación donde tenemos cada vez más a una situación donde tenemos cada vez menos. No solo lo que sucede cuando tocamos el pico del petróleo, es el máximo de la producción, no es que se agote, sino que hemos usado la parte mejor de recursos. ¿Por qué? Porque siempre se explotan primero los campos más fáciles, el petróleo de mejor calidad, el más fácil de extraer, el más cercano a la superficie, el más cercano a las zonas de producción, y entonces el menos costoso. Entonces en la primera mitad de la curva de producción nos va muy bien, pero cuando se invierte la tendencia, de repente la situación cambia radicalmente porque entramos en la era del petróleo caro, difícil de extraer, más complicado, incluso desde el punto de vista geopolítico, no solo técnico, lo estamos viendo en los últimos años. Bueno, ¿cómo estamos en el mundo? Si vamos a ver la producción global de petróleo, esa es una curva en azul y luego estas líneas de diferentes colores indican más o menos la tasa de crecimiento de la producción. Entonces podemos ver que de 1965 a 74 el aumento de la producción fue muy alto. Luego hubo las primeras crisis petroleras, que pero fueron crisis geopolíticas, cuando los árabes cerraron la llave en venganza, digamos, en retorsión contra las guerras que Israel estaba desatando en el Oriente Medio. Y entonces de ahí empezó a bajar un poco la tasa de crecimiento. Creció, digamos, entre 74 y 81 al 4% la producción. Luego hubo la segunda crisis cuando en el 79 Irán se deshizo del Shah y entonces cayó la producción iraniana. Irán es el segundo o tercer país petrolero. Y luego, desde 1980 al 2003, la tasa de crecimiento ha sido menor aún, de 1.3% anual, y en la actualidad estamos como en una meseta, o sea, la producción de petróleo ya no está creciendo mucho. Podemos ver mejor en esta figura, donde la línea, bueno, todos esos puntitos y las líneas coloradas son la producción mundial según diferentes agencias. Ahí también sobre los números no hay coincidencia total, pero digamos, si uno hace la media, bueno, aquí va. Nótese que la escala no empieza en cero, empieza a 76 millones de barriles diarios. Estamos viendo solo la parte arriba. Entonces podemos ver una cosa, que desde 2002 a 2005 la producción sí subió. La línea en azul aquí es el precio del petróleo, la escala está en la derecha.
y va de $20 al barril aquí a 160, ¿no? Entonces podemos ver que entre 2012 y 2005 la producción aumentó y el precio aumentó un poco. Después de 2005 en adelante la producción no sube mucho, pero el precio aumenta muchísimo. De hecho, en el 2008 tocamos el pico de casi $140 al barril. No es una cosa menor. ¿Sí? Solamente en el 2012 estábamos en $20 al barril y en 2008 llegamos a $140 al barril. Eso provocó la crisis y la recesión mundial, aunque luego la liguen a los créditos basura de Estados Unidos. En realidad después fue una consecuencia. La verdadera razón de la crisis financiera de 2008, que todavía no salimos, es que el precio del petróleo llegó a más de $100 al barril. Y la economía no puede sostener un precio así. O sea, la economía global se ha basado en el petróleo barato, 20, 30, $40 al barril, con un precio 3, 4 veces superior, se frena toda la economía. Entonces podemos ver que en esos últimos años, digamos de 2005 a ahora, prácticamente la variación ha sido pequeña. Estamos como en un plató, en una meseta ondulada de la producción. La variación ha sido solo del 6%. Y ahorita vamos a ver a qué se debe este último incremento de los últimos años, que es precisamente el petróleo no convencional de que habla el título de la conferencia. Bueno, antes que nada hay que decir que ese tema del pico del petróleo y del haber alcanzado estar cerca del máximo de la producción es un tema que del cual no se quiere hablar mucho. Difícilmente lo van a escuchar en el noticiero de López Dóriga o incluso a nivel internacional. Las grandes agencias que se ocupan de energía lo han tratado de ocultar, pero en el 2008 la Agencia Internacional de Energía, que siempre había sido muy cauta, tuvo que admitirlo y hace un informe cada año y dijo, bueno, hizo un estudio detallado campo por campo, etcétera, y se dio cuenta que casi todos los grandes campos supergigantes de donde viene la mayoría de la producción están en declive, o sea, ya han pasado su pico. Y los campos actualmente en producción declinan a una tasa de 5% anual, o sea, decrece la producción de 5% anual. Obviamente cada año se descubren y se ponen en producción nuevos campos, pero estos son apenas suficientes a colmar el declive que viene del agotamiento de los campos anteriores. Y bueno, aquí le puse la cita textual del resumen de este estudio que dice que el sistema energético mundial está en una encrucijada, que las tendencias globales actuales en cuanto a fuentes de energía al consumo y al consumo, o sea, a la producción y al consumo de energía, son completamente insostenibles, tanto desde el punto de vista social como económico como ambiental. O sea, fue una admisión bastante notoria de esta agencia. Cada año produce sus previsiones esta agencia y ahora, desde el año pasado, aquí viene en naranja la producción actual que se ve que va declinando, luego viene el petróleo que todavía se tiene que descubrir, pero se piensa que se descubrirá, y viene este famoso petróleo no convencional. De hecho, si uno va a ver la producción a nivel mundial, se puede ver que hasta 2005, en el 2005 tocamos el pico de la producción de petróleo normal, petróleo convencional. Lo que ha aumentado en los últimos años es el famoso petróleo no convencional. ¿Qué es este petróleo? Es básicamente el petróleo de aguas profundas y petróleo que es más complicado extraer, de menor calidad. Y ahora le voy a explicar en unas cuantas diapositivas de qué se trata esto. Una cosa que es importante considerar es que esto es la producción en barriles. Sin embargo, para producir este petróleo no convencional gastamos más energía. Entonces la energía final que tenemos, la energía neta, es inferior, a pesar que la cantidad puede parecer que aumente, pero la energía con que vamos a contar es menor. Ok, petróleo no convencional entonces. Un curso que se está explotando ya desde varios años en Canadá son las arenas asfálticas o arenas bituminosas, tar sands en inglés. Son una cosa bastante asquerosa, son prácticamente sólidos, o sea, ¿cómo se llama? Se explotan a cielo abierto, dejan paisajes como esto, bastante de destrucción, necesitan grandes cantidades de agua y contaminan mucho, el agua ya no se puede volver a utilizar,
necesitan mucha energía para sacarse. Como es un sólido, se necesita inyectar vapor que se crea quemando gas para licuar un poco este material. Se transportan con camioncitos como estos y evidentemente entonces es un recurso ya como de los últimos que quedan, ¿no? Es un recurso que necesita mucha más energía para extraerlo, entonces es caro del punto de vista no solo económico, sino también energético. El petróleo, o sea, la producción de ese tipo de petróleo varía entre 65 y 91 dólares al barril, es decir, que no podemos tener un precio inferior a esto, porque si no se deja de producir. El otro gran recurso, digamos, no convencional, que se ha explotado mucho en Estados Unidos, sobre todo en los últimos 10 años, y ahorita hay como un boom en Estados Unidos, y dicen que pronto van a ser los más grandes productores del mundo, y van a ser independientes desde el punto de vista energético, son las famosas lutitas gasíferas, en inglés le llaman shale gas tight oil, es decir, son gotas de gas o gotas de petróleo atrapadas dentro de arcilla, que son rocas impermeables, ¿no? Normalmente un yacimiento de petróleo está constituido por una roca porosa, arena por ejemplo, o calizas fracturadas con huecos, y entonces el petróleo fluye, uno hace el pozo y fluye. Estos nuevos tipos de recursos no fluyen, o sea, son gotitas ahí atrapadas. Entonces, para poder extraer, necesitamos hacer pozos verticales que luego se hacen horizontales, el pozo se vuelve horizontal y luego se inyecta a presión una mezcla de agua, arena y agentes químicos a alta presión, y esto fractura la roca y permite que fluya un poco de este material. Los agentes químicos que se usan son secreto comercial en Estados Unidos, entonces no sabemos cuáles porquerías se usan, pero se sabe algo y no son cosas, digamos, de los más amigables con el ambiente, con el hombre. Pero la cuestión cuál es que, aunque sea gracias a estos recursos, está aumentando mucho la producción de gas y petróleo en Estados Unidos, la producción de un pozo baja muy pronto. O sea, se hace el pozo, se hace la fracturación hidráulica, el fracking, como se llama en inglés, y empieza a producir el pozo, ya sea gas o petróleo, pero la producción cae muy pronto, mucho más pronto que en los pozos convencionales. De hecho, después de un año baja ya del 80 al 95%. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer otro pozo. Entonces, la única manera de mantener la producción es hacer miles y miles de pozos. En 4 de los 5 principales campos productores de Estados Unidos, ya la producción no está aumentando, sino está empezando a bajar. Realmente parece ser algo muy efímero esto. Sin embargo, en Estados Unidos se está vendiendo esto como la panacea, como nuevo recurso que nos va a permitir hacer frente a la crisis energética para los próximos 50, 100 años. Bueno, para que tengan una idea de cómo está perforando en Estados Unidos, esa es una imagen de Google Earth. Cada bolita roja es un pozo. Y hay zonas que incluso son zonas residenciales, donde cada rato hay un pozo por ahí, ¿no? Y esta es otra. Aquí pueden ver, es un mapa, el punto negro es el pozo y la línea es la parte horizontal, porque uno dice, bueno, todavía quedan aquí algunos puntos donde se puede perforar así, pero abajo ya está, digamos, con el pozo horizontal ya se está aprovechando esta área. Entonces, realmente se están explotando primero, obviamente, los lugares más favorables, donde hay más gas, más petróleo de mejor calidad, y dentro de poco, se calcula que dentro de 4 o 5 años ya esto se va a acabar. O sea, los costos son altísimos además, ¿no? Y luego hay otras cosas. Bueno, esa es otra vez la densidad. Eso es Dallas. Aquí está Dallas y este es Fort Worth. Y prácticamente dentro de la ciudad, bueno, y por fortuna son muy extensas las ciudades, hay toda una cantidad enorme de pozos para explotar esos recursos. Pero tiene implicaciones ambientales importantes. Por ejemplo, se dan derrames y desborde de esos químicos a nivel superficial, puede haber filtraciones subterráneas a los mantos acuíferos, puede haber escape de metano, porque uno de los gases que está atrapado es el metano, y el metano es peor que la CO2 como gas de efecto invernadero, ¿no? Incluso en algunos casos se han inducido terremotos someros gracias a esta hidrofracturación.
Luego, bueno, hay cosas como obviamente contaminación sonora, impacto en general sobre el paisaje y también hay mucho tráfico pesado que puede provocar daños y ruta a los caminos. En realidad se está haciendo mucha propaganda en Estados Unidos sobre esto. Por ejemplo, la gráfica que ven aquí es una gráfica que apareció en varios periódicos tipo el Wall Street Journal, New York Times, donde esto es el consumo de Estados Unidos y esta es la producción de estos recursos. Y parece ser, si uno lo ve a primera vista, que ya van a ser independientes porque el consumo y la producción se van estabilizando. Sin embargo, el consumo es con la escala de la izquierda, o sea, 21, 20 millones de barriles diarios, y esta es la producción de 4 a 7. O sea, la realidad es la de abajo. La realidad es que Estados Unidos, aunque ha aumentado en los últimos años su producción, es esta. Los 4 colores sumados. Esto verde es la producción de petróleo convencional, de gas shale, etc. Y esto es lo que tienen que importar. O sea, la parte roja es lo que importa Estados Unidos, ¿sí? Entonces, Estados Unidos todavía importa el 42% del petróleo que consume. No va a ser independiente energéticamente, a menos que reduzca a la mitad su consumo. Cosa que no estaría mal, porque es el país que consuma el 25% de los recursos del mundo con el 5% de la población. En conclusión, entonces, este petróleo convencional tiene varios problemas. Lo llaman la nueva revolución petrolera, pero probablemente es una burbuja, es algo efímero. Los dos problemas principales son la tasa de producción. O sea, aunque hay muchos de estos recursos, se producen muy lentamente y con un costo muy, muy alto. También un costo ambiental, no solo económico. Y la otra es la baja energía neta, es lo que le decía, o sea, se necesita mucha energía para producir energía. Y esto es un concepto importante que aplica a todos estos tipos de recursos no convencionales. Se define como la tasa de retorno energético, es decir, la relación entre la energía que invertimos con respecto a la energía que sacamos. El petróleo que se sacaba, por ejemplo, en Texas a principios del siglo pasado, tenía una relación de 100 a 1, es decir, con la energía de un barril de petróleo sacábamos 100 barriles de petróleo. La ganancia era muy grande. El petróleo, por ejemplo, de aguas profundas, el petróleo offshore en la actualidad, la relación es de 15 a 1 a 8 a 1, es decir, con un barril de petróleo no sacamos 100, sacamos 15 o sacamos 8, muchísimo menos, ¿sí? Y si vamos a ver recursos como esto que le enseñaba de las arenas bituminosas, la relación va de 10 a 1 hasta 2 a 1, que es bajísimo. Obviamente cuando está 1 a 1 no vale la pena sacarlo. O sea, si invertimos un barril de petróleo de energía para sacar un barril, mejor nos quedamos quietos, ¿no? Pero en realidad se necesita una relación de por lo menos 5 a 1, 3 a 1, para poder tener una suficiente ganancia energética y mantener una sociedad compleja como la que tenemos. Así que en realidad la curva que le enseñaba al principio de producción, en realidad la segunda parte es peor de lo que se ve porque hay toda esta parte azul que son los costos energéticos, o sea, los que nos queda es menor. Y lo que está sucediendo entonces es que estamos descendiendo en lo que llamamos la pirámide energética, o sea, ya nos estamos acabando el petróleo más fácil, más bonito, el petróleo digamos de mejor calidad. Nos queda el petróleo de peor calidad, cada vez más denso, más sucio, más difícil de extraer, el petróleo difícil también desde un punto de vista técnico, que tiene problema incluso de riesgo. Recuérdense el desastre de la Deepwater Horizon en el Golfo de México hace 3 años, ¿no? O sea, ahí esta plataforma estaba perforando con 1.700 metros de tirante de agua y otros 5 kilómetros de roca abajo. O sea, es una operación técnicamente muy complicada, con riesgos que hemos visto. Todo se hace de manera remota, es muy difícil prever ciertos tipos de riesgos como esto del gas que salió, se inflamó, etc. Y además lo estaban haciendo en un campo que era el equivalente a la producción de 2 días, al consumo mundial de 2 días. O sea, significa que estamos realmente llegando al límite, ¿no? Con ese tipo de petróleo. Es un petróleo entonces que tiene un alto costo económico, un alto costo energético y un alto costo también ecológico. El costo económico es importante porque
varía entre 80 y 90 dólares al barril. Es decir, el precio del petróleo, olvidámonos que vaya a bajar de los 100, 90 dólares al barril. Si va a bajar, salen de producción todos esos nuevos campos y entonces va a subir aún más el precio porque va a disminuir la oferta. Bueno, ¿dónde estamos en México? Esta es una parte sobre la situación mexicana. Esos son todos datos oficiales de Pemex y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hay que decir que en México los datos son bastante... O sea, uno en internet encuentra todo. Bueno, aunque no todos lo sepan, pero México pasó el pico de su producción en 2004. En 2004 tocamos el pico y empezó a disminuir la producción, ¿sí? En el 2004 producíamos 3.4 millones de barriles diarios, ahora producimos 2.5. Esta gráfica es la producción, aquí vienen miles de barriles, es decir, 1 millón, 2 millones, 3 millones de barriles diarios, y los colores se refieren a los campos principales. Entonces pueden ver que México por mucho tiempo, hasta principios de los años 70, no pintaba mucho en el panorama de producción mundial. Cuando descubrimos las cuencas del sureste, particularmente Cantarell, nos volvimos ricos porque aumentó muchísimo la producción. De hecho, Cantarell fue el segundo yacimiento del mundo en cuanto a producción. O sea, tuvimos la suerte de ser casi una Arabia Saudita. El único campo más grande de Cantarell es Ghawar, en Arabia Saudita. El problema es que nos hemos echado en 30 años y quién sabe dónde haya acabado el dinero. Aquí pueden ver, Cantarell es definitivamente la gran parte de la producción desde los años 70. Sin embargo, en el 2004 empezó a declinar. Esa gráfica es la producción de Cantarell ya más en detalle. Y pueden ver que es una curva perfecta. Es exactamente esa curva en campana que yo le enseñaba al principio. Cantarell fue producido quizás de manera demasiado acelerada, porque pues, la producción en México responde a criterios políticos y no técnicos. O sea, como Pemex es la caja chica de Hacienda prácticamente, entonces según se trata de explotarlo al máximo y muy aceleradamente el yacimiento. Entonces, el colapso de Cantarell le representaba el 63% de la producción mexicana en 2004, ahora es el 8%, prácticamente está en casi nada. La producción mexicana ha bajado, pero se ha logrado estabilizar en los últimos años porque se ha empezado a producir a lo máximo el segundo yacimiento grande que tenemos, que es Kumalov-Zaap. Realmente son 3, pero se consideran en conjunto. Kumalov-Zaap es esto en verde, y aquí también pueden ver la curva en campana, y pueden ver que estamos ya en el pico de Kumalov-Zaap. Aquí es una gráfica más desglosada de los 3 yacimientos. Se puede ver que en el caso de Q ya tocó su pico, está empezando a declinar, y los otros 2, Malope, Zaap, están como en una meseta. Entonces, dentro de poco, lo dice, lo sabe bien Pemex, y digo, si uno va a ver los informes internos, pues sí se sabe que el año que entra va a empezar a declinar también Kumalov-Zaap. Entonces la producción puede volver a bajar. Ha bajado ya al 26% con respecto a 2004. Hay declaraciones que yo creo que son totalmente de propaganda política, donde dicen que podemos aumentar otra vez, podemos llegar a 3 millones de barriles diarios. Yo lo dudo muchísimo. Es muy difícil que eso se revierta. Entonces vamos a ver qué nos queda en cuanto a reserva. 2 palabras nomás sobre la reserva. Cuando se habla de reserva, se habla de 3 tipos de reserva: probadas, probables y posibles. Las que le tienen que hacer caso son las probadas. La reserva, la definición es un poco compleja. Dice, las reservas probadas son las que mediante datos de geología e ingeniería demuestran con certidumbre razonable, cualquier cosa significa esto, que serán recuperadas en años futuros de yacimientos conocidos bajo condiciones económicas y de operación existente en una fecha específica. Es decir, son las que tenemos, si queremos traducirlo, los ingenieros dicen, son las que tenemos el 90% de seguridad de poder sacar al precio actual y con la tecnología actual, etcétera, etcétera. Las probables y posibles son cosas un poco más inciertas. Las probables dice como que tenemos el 50%, las posibles tenemos un 10% de posibilidad de sacar. ¿Okay? Entonces, hay que hacerle caso a las reservas 1P, las reservas probadas. Bueno, México, cada año Pemex hace su reporte sobre las reservas. Es un reporte muy detallado, certificado por agencias internacionales, tenemos que creerlo.
El crudo representa el 73% de estas reservas, y la reserva, más que el volumen en sí que son 13.900 millones de barriles de petróleo, más que esto hay que compararlo con algo. Prácticamente corresponde a 11 años de la producción actual. O sea, la reserva que tenemos ahora, si no descubrimos más petróleo y sacamos todo esto, duran 11 años a ritmo de consumo actual. Obviamente cada año se descubre más petróleo. Entonces las reservas van disminuyendo, pero no tan pronto. Eso es como han disminuido en los años. Y se ve que en los últimos años realmente digamos, estabilizado la reserva, ¿no? Esa es la tasa de restitución, es decir, qué tanto consumamos versus qué tanto encontramos. Entonces, en el último año, Pemex dice que descubrió tanto petróleo como lo que consumamos. Es decir, que si seguimos así, bueno, no hay problema, vamos al infinito, ¿no? Pero evidentemente es una situación que no va a ser fácil de mantener. Se han descubierto bastante campos en los últimos años, pero nada que se compare con Cantarell. O sea, Cantarell es una unicidad geológica, para que lo entiendan, es un campo único. Se formó por dos cosas. Uno, no sé si han escuchado hablar del cráter de Chicxulub, el meteorito que cayó en Yucatán. Bueno, esto fue un impacto tremendo que fracturó la roca por una zona muy grande. Entonces en esta región tenemos una roca fracturada muy permeable. Y después, muchos millones de años después, toda esta parte se dobló, se formaron estructuras, pliegues que atraparon el petróleo. Entonces es un campo único. Por fortuna no cae un meteorito cada rato. Los campos que se van descubriendo son cada vez menores. Es una regla a nivel mundial. O sea, primero se descubren las cosas más fáciles, más grandes, y luego poco a poco las más pequeñitas. Entonces lo que se descubrió en los últimos años está en esta gráfica, y si uno lo ve, el más grande de todo corresponde a 1.2 años de producción actual, y en total todos los descubrimientos del último sexenio corresponden a la séptima parte de lo que era Cantarell. Eso para ponerlo en perspectiva, es decir, sí tenemos más petróleo, vamos a tener petróleo todavía por algunas décadas en México, pero no vamos a regresar al auge petrolero de los 70, 80, 90. Vamos a tener que enfrentar el declive progresivo. E incluso si uno ve esta gráfica, esta tabla que es de Pemex, esto es la producción acumulada total, no fijamos la unidad, es 55, bueno, son miles de millones de barriles de petróleo crudo, pero lo que queda en reserva es 13.9, entonces esto significa que hemos gastado el 80%, o sea, si uno suma la producción acumulada más la reserva, lo que hemos producido y quemado y consumado es el 80% de lo que conocemos que existe, ¿sí? Entonces estamos bastante más allá de la mitad de la producción. Lo que queda son cosas de petróleo no convencional difícil, como Chicontepec, las aguas profundas. Vamos a verlo rapidísimamente. En el caso de Chicontepec, es un proyecto, es un campo, más que un campo, es un conjunto de gotas de petróleo muy distintas de Cantarell. Cantarell era como una esponja llena de petróleo, uno se hacía un pozo aquí, sacaba muchísimo petróleo. Chicontepec son como tantas gotitas donde se tienen que hacer muchos pozos para sacar. Además es un petróleo no de la misma calidad que de Cantarell, menos fluido, más denso. Entonces el resultado es que a pesar que era un yacimiento que se conocía desde los años 30, pero nunca se había explotado, pues era demasiado caro el petróleo sacarlo de ahí, no convenía. Ahora, evidentemente, ya que se acaban los campos fáciles, se va a Chicontepec. Se ha invertido una barbaridad de dinero, se han perforado miles de pozos. Yo creo que es más un negocio para los perforistas que para el país. Porque si uno va a ver la productividad, bueno, aquí ven, ese rojo es cuánto se preveía que debía producir Chicontepec, y en azul es la realidad. Y cada año se va bajando la previsión, pero la realidad siempre es más baja. De cada pozo se saca 500 veces menos que de un pozo de Cantarell. Es decir, Cantarell sacábamos 2 millones de barriles diarios con 200 pozos. En Chicontepec, los últimos datos, se sacan 75.000 barriles con 2.500 pozos, o sea, 2 millones contra 75.000 y 200 pozos contra 2.500, es decir que prácticamente tiene una productividad 500 veces más baja,
Sí, hay petróleo ahí, pero la cuestión es esta. Cantarell era muy barato, $5 al barril sacar el petróleo. Esto cuesta 80, 90. Si uno divide la inversión que ha hecho Pemex ahí por lo que estamos sacando, es un petróleo carísimo. Petróleo de aguas profundas. Ahí también, evidentemente, hay petróleo, pero bueno, tienen muchas complejidades técnicas, bueno, para exploración, para empezar, y complejidades técnicas. Esas son la profundidad de los pozos que va haciendo Pemex. Ya hemos llegado a pozos que son más de 2 kilómetros de tirante de agua, más, no sé, 2, 3, 4 kilómetros de roca. Le comentaba antes, tiene muchos riesgos implícitos, tiene mucha incertidumbre en la exploración, hay cambios de temperatura, es muy frío al nivel del mar, entonces a veces el petróleo no fluye tan fácilmente. Se necesitan tecnologías muy sofisticadas, operaciones por robot, operación remota, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo que sacar en Cantarell. Sí, Cantarell era offshore, era en mar, pero eran 40 metros de agua y el petróleo estaba ahí a unos cientos de metros. Perforar en aguas profundas es completamente distinto, 1.700, 2.000 metros de agua más varios kilómetros abajo. Entonces, aquí, ¿qué ha hecho Pemex en los últimos 10 años? Se han hecho 28 pozos, ya se ha llegado a más de 2.500 metros de tirante de agua. De esos 28 pozos, la mitad no tuvieron éxito, eran pozos exploratorios, bueno, puede ser, pero para que vean que aunque se haga mucha geofísica, mucha exploración, no es fácil dar con un yacimiento hasta no hacer el pozo. Y en los que sí han encontrado algo, casi todos tienen gas, no tienen petróleo, y si tienen petróleo es petróleo pesado, ultra pesado, que quién sabe si es comercialmente explotable. El último descubrimiento, bueno, el único, digamos hasta ahora, de crudo de cierta calidad, lo que anunció Calderón un poco rápidamente a final de su sexenio, por lo que dicen, corresponde a la producción de 6 meses de Pemex, o al 1.4% del crudo que originariamente existía en Cantarell. Siempre para ponerlo en perspectiva. O sea, sí hay petróleo, pero es cada vez más poquito y más difícil de sacar. Entonces, previsiones. Como digo aquí, México tiene todavía petróleo para algunas décadas, pero no vamos a poder incrementar la producción definitivamente. Hay que enfrentar la realidad del declive, sobre todo porque nos damos el lujo de exportar más de la mitad de nuestro petróleo, cuando deberíamos quizás guardarlo como reserva estratégica. El consumo del petróleo sigue aumentando, el consumo interno, y la producción va bajando. Entonces, dentro de poco podríamos no tener petróleo que exportar, sobre todo porque importamos mucha gasolina. Entonces, si uno hace ¿cómo se llama? La diferencia, exportamos el 55% de la producción de petróleo, importamos hasta el 45% de la gasolina, que además es un mal negocio, porque el petróleo lo vendemos al precio internacional, pero es mucho más barato que la gasolina, ¿no? La gasolina es un producto con un valor agregado, que quien lo hace gana, evidentemente. Entonces, si nosotros le restamos la importación de gasolina a lo que exportamos de petróleo, ya la exportación neta es poca, y dentro de probablemente dentro de esta década, si seguimos así, vamos a ser importadores netos. Ahora, aquí hay un tema que es un poco tabú, y yo sé que cada vez que lo hablo, y depende mucho de la audiencia, no siempre la gente está de acuerdo. Yo creo que no debería existir el subsidio a la gasolina. Se dice mucho de los gasolinazos, del precio de la gasolina, pero yo voy a Europa cada año, pues soy de origen italiana. En Europa la gasolina cuesta 28, 30, 35 pesos el litro, ¿sí? Y obviamente los coches son más económicos, más pequeños, la gente lo usa solo en casos de necesidad, etc. Claro, también hay un sistema de transporte público mucho mejor de lo que tenemos acá, ¿no? Pero yo creo que subsidiar la gasolina es un subsidio a la clase media y medio alta, porque los pobres no tienen coche. Y lo increíble es que en el último sexenio se han gastado 800.000 millones de pesos en subsidiar la gasolina. ¿Por qué subsidiar? Porque el precio aquí es controlado, pero como lo importamos, hay muchos momentos de la historia donde el precio en Estados Unidos es superior a lo de México. Y entonces Hacienda tiene que meter la diferencia para poderlo vender al precio controlado mexicano.
800.000 millones de pesos son una barbaridad. Yo trabajo en la UNAM, que es la universidad más rica del país y probablemente de América Latina. La UNAM tiene un presupuesto de 33.000 millones al año. O sea, 800.000 significa que se puede hacer otras 5 UNAM cada año, ¿no? 2 o 3 UNAM al año. Pero bueno, más que hacer esto, digo, yo creo que debería subsidiarse el transporte público, o sea, subsidiarse el gasóleo, por ejemplo, el diésel, y usar más bien el dinero que ahorramos para promover energía alternativa. Porque es un subsidio que difícilmente se puede mantener al infinito. Los otros problemas ya más generales en México. Tenemos esa petrolización de los ingresos, se ha platicado muchas veces, dependiendo de los años. La venta de petróleo representa del 30 al 36% del presupuesto federal. Es también una barbaridad y es algo no sustentable. Si sabemos que esto va a acabarse dentro de no mucho, no tanto el petróleo, sino la exportación de petróleo, pues algo tenemos que hacer. Evidentemente, tiene que ver con la baja recaudación fiscal que tiene México. México es uno de los países, es el menor de la OECD. De la OECD es el que recauda menos con respecto al PIB. El 10 o 11% del PIB, del Producto Interno Bruto, lo que recauda México. Hay países europeos, en promedio en Europa es 35%, hay países como Suecia que es el 50%, pero incluso Guatemala recauda más como porcentaje del PIB que México. Y bueno, sabemos también muchas otras cosas, ¿no? Los altos salarios. Bueno, aquí lo pongo porque el problema es que el presupuesto federal, el 85% está en nómina, entonces tampoco se puede reducir tan fácilmente, ¿no? O sea, no le puedes tú cortar tanto salario a la gente o correr fácilmente la gente, ¿no? Pero sí tenemos los salarios entre los más altos del mundo a los políticos, los altos funcionarios, eso sí. No resuelve el problema, ¿eh? Yo creo que si uno recorta ahí, recauda unos cuantos millones de pesos, pero pues el punto de vista simbólico es importante. La otra cosa que le mencioné al principio es que México tiene una altísima dependencia de los combustibles fósiles. En realidad el 92% de la energía que se consuma viene de combustibles fósiles. Y bueno, otros problemas clásicos o crónicos son la gran desigualdad de la distribución de los recursos. Obviamente uno dice, sí, hay que consumir menos, pero ¿quién tiene que consumir menos? Evidentemente mitad de la población no puede consumir menos, ¿no? Y lo que siempre se dice del bajo nivel educativo, la baja competitividad internacional. Eso es importante, o sea, consideren países como Japón, países como la mayor parte de Europa Occidental, no tienen energía. Ellos no solo no tienen petróleo que exportar para recaudar dinero, sino que tienen que importarlo. Entonces, su desarrollo viene de la innovación, de la competición que tienen, de hacer productos de calidad, de tener una población más educada. Y nosotros, en cambio, como tenemos esos ingresos gratuitos, digamos, heredados del pasado geológico, nos hemos permitido de tener una educación de baja calidad, de tener muchísima corrupción, de ser muy ineficiente en muchos sectores, porque tanto todo lo absorbe este dinero que ingresa de la venta del petróleo. Pero, como le repito, eso no va a durar, entonces tendríamos que hacer algo al respecto. Unas últimas diapositivas sobre el marco más general. Entonces, hemos visto que el petróleo ya está en promedio sobre $100 al barril y pues eso es un precio muy alto para lo que estábamos acostumbrados. Las consecuencias de este alto precio del petróleo, que no puede bajar, como le decía, es una crisis ya como permanente. ¿Por qué? Porque la economía global se ha fundado sobre la energía barata y el crecimiento continuo. Todo el tiempo nos están diciendo el crecimiento de la economía, que tiene que crecer la economía, que consuman más, que consuman más, que consuman más, ¿no? El problema es que esto se basaba en parte en la deuda, porque en la última década el crecimiento se ha dado, sobre todo en Estados Unidos, países occidentales, con la deuda, y sobre esa cuestión de la globalización, que se producía en el lugar más barato del mundo y se vendía en el lugar más caro del mundo, porque costaba poco transportar bienes. Eso con la energía cara se acabó. El problema del endeudamiento de los países lo estamos viendo en Europa, que son países que no tienen energía. La deuda se vuelve impagable. ¿Por qué? Porque la deuda uno la puede pagar si cada año gana más o si cada año la economía crece. Pero si la economía se contrae, no puede pagar la deuda, evidentemente. ¿Por qué? Porque recauda menos, porque se produce menos,
y entonces empieza una espiral que no sabemos cuándo va a acabar eso. Pero hay una cuestión más general. Esas curvas aquí que ven, esos espaguetis colorados, son diferentes indicadores. En rojo está la población, que ya hemos visto, pero muchísimos otros indicadores, desde la temperatura promedio, la emisión de CO2, el Producto Interno Bruto, el consumo de papel, la sobreexplotación de los océanos, la extinción de las especies, la cantidad de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ha aumentado de manera exponencial en el último siglo. Sin embargo, no puede continuar al infinito esto. Las curvas exponenciales existen solo en la matemática. En la realidad no puede existir. O sea, en la naturaleza hay límites. Por eso que hablo de los límites biofísicos de la economía. Los economistas es un concepto que no entienden muchas veces. Los economistas piensan que se puede crecer al infinito, pero no. O sea, la Tierra es un país, es un planeta finito y hay un límite al crecimiento. O sea, no podemos, digo, no solo hay un límite a la producción de petróleo, etcétera, hay un límite a la explotación de todos los recursos no renovables, minerales, etcétera, las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación, la sobreexplotación de los ecosistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, pues, la población. Entonces, esto es algo insostenible y es algo que estamos prácticamente llegando al tope, a la pared, y esperamos no estrellarnos. Las implicaciones entonces del fin de la energía barata, las implicaciones son que probablemente hemos alcanzado también el límite del crecimiento económico. Ahora, hay que decir una cosa, este crecimiento, esta droga de la energía barata que tuvimos en las últimas décadas, es algo muy efímero y ha dado pie al consumismo, a un consumismo desmedido, de una parte obviamente de la población mundial, no de todo, ¿no? Probablemente del 10, 15, 20%. Pero ha habido cosas ya cada vez más ridículas, ¿no? O sea, ciudades construidas en el desierto que son sumideros de energía, esos coches gigantescos que usan el 80% de su energía para mover a sí mismos, ¿no? Los que están adentro. Bueno, esa la puse porque me pareció divertida, es Estados Unidos, ¿no? La gente que va con la escalera móvil para hacer gimnasio, ¿no? O sea, llegamos al punto que no usamos casi el cuerpo y después tenemos que irnos una hora al gimnasio para usarlo un poquito, si no nos atrofiamos. Entonces, bueno, ese es un modelo realmente totalmente insostenible a nivel global. Y bueno, pues lo que está sucediendo en Europa, yo creo que es el futuro de muchos países dentro de poco. O sea, la crisis de la deuda, el crecimiento que se estancó, más bien la recesión. Mire, le puse algunas imágenes que saqué hace un par de semanas del país, de una serie de obras que construyeron en España en los últimos años y que prácticamente ya no se usan o nunca más se han usado porque era evidentemente algo que no tenía futuro viendo la situación actual, ¿no? Un aeropuerto que costó 40 millones de euros y ha tenido 2 viajeros al mes, cosas así. Un aeropuerto que nunca se ha utilizado, estaciones de tren de alta velocidad, que cuando realmente la gente necesita trenes baratos que los lleven a trabajar, ¿no? Se ha hecho todo este gran plan de alta velocidad que es para los ricos, pero luego no tiene clientes, ¿no? 50 pasajeros al día, pues es ridículo, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que la transición a una sociedad que ya no usa el petróleo no es cosa sencilla. Tenemos que impulsar muchísimo las energías renovables, pero eso va a tardar décadas. O sea, cada transición energética dura décadas. Piensen solamente en la transportación. En el mundo hay 800 millones de vehículos que funcionan a gasolina y diésel. Cambiarlo por vehículos eléctricos, ¿cuánto nos va a llevar? Aparte que probablemente no hay ni siquiera los recursos económicos y minerales para hacerlo. Lo que tenemos que hacer es definitivamente atacar primero la transportación, porque la transportación representa el 80% del consumo de combustibles fósiles. Evidentemente se necesita ahorro, eficiencia, coches pequeños, no coches gringos, disminución del uso del coche, salvo cuando sea estrictamente indispensable, transportación eléctrica, pero que no sea la electricidad producida con petróleo, necesitamos producirla evidentemente con energía renovable, transporte público electrificado posiblemente, y bueno, una cosa que se habla mucho es la desglobalización.
yo creo que no hay que ser no global, porque tanto es algo que va a ocurrir. O sea, esa ideología Walmart de la producción y de la globalización de la producción, de la venta global. Y estos son los kilómetros recorridos anualmente por cada trabajador en las 3 ciudades. ¿Qué tanto se usa el transporte público y cuál es el consumo de energía por pasajero? Entonces, en Tokio, que hay mucho transporte público, se recorren menos kilómetros, se usa el 70% del transporte público, el consumo de energía por pasajero es 8 veces menor que en Houston, donde prácticamente uno vive en la suburbia, usa sus SUV gigantesco, hace 50 millas al día de ida y venida solo en un coche gigantesco. Evidentemente, si solo se pusiera transporte público, se podría reducir a más de la mitad del consumo de energía. Bueno, aquí si lo vemos es 8 veces. Eso implica, por ejemplo, rediseñar las ciudades. Tenemos que cambiar, tenemos que vivir cerca de donde trabajamos, si es posible. Ojalá que todos ustedes vivan en Boyacá, pero no todos tienen esa posibilidad, pero hay que tratar de dar esa posibilidad, ¿no? De crear zonas donde uno pueda moverse ya sea con transporte público, en bicicleta o caminando, o sea, usar el coche solo en casos extremos, ¿no? Entonces, bueno, varios que integren todos los servicios. Esa es una imagen también bastante emblemática. Ese es un experimento que se hizo en Seúl, y ese es antes y ese es después, no es al revés. O sea, ellos decidieron en una zona central donde había un canal, pero donde había un segundo piso y una autopista aquí, quitarlos. Ahora, no sé eso cómo impactó sobre el tráfico, etcétera, pero bueno, evidentemente es una cosa integral, reducir el uso del coche. Y aquí, bueno, quedan 2 callecitas, el canal, un poco de verde, o sea, una cosa un poco mejor que esto, ¿no? O sea, el progreso va a ser a ir hacia allá. No es fácil, lo sabemos, pero digamos, sí es posible, si hay voluntad política, ¿no? Otra cosa, la incorporación de las energías renovables y el ahorro energético en el diseño de los edificios. Bueno, sobre esto hay muchísima literatura, ¿no? Pero evidentemente tenemos que pasar cada vez más a la producción local de energía. Las energías renovables se prestan a la producción no centralizada, sino distribuida. Que cada edificio sea independiente desde el punto de vista eléctrico, porque tiene sus paneles, tiene su reciclaje de agua, tiene la reducción al mínimo de los desechos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos ejemplos, incluso Alemania está muy avanzada en esto. Hay edificios que se hacen totalmente reciclables, con material totalmente reciclable. Digo, en México esas cosas parecen fantasía, ciencia ficción, digo, pero sí es posible y se debería empezar a hacerlo cada vez más. Y bueno, por último, es otro tema un poco tabú, pero pues no podemos seguir creciendo la población mundial. Estamos 7.000 millones de seres humanos que cada vez viven peores. Bueno, digo, la gran mayoría, por lo menos, ¿no? Ese es un tema que merecería una conferencia aparte, pero digamos, es algo que se tiene que considerar cada vez más. Estabilizar la población sobre cantidades que sean sustentables. Y por último, hay que cambiar un poco el estilo de vida y de filosofía, o sea, pasar de un estilo de vida consumista a algo más sustentable. O sea, necesitamos una mejor distribución también de los recursos a nivel de país, a nivel global, y tenemos que dejar de pensar que el crecimiento económico en porcentaje del PIB es un indicador de la prosperidad, porque siempre se dice esto, ¿no? Si la economía crece va a estar todo mejor. No ha parecido, a mí no me parece que sea cierto eso, ¿no? Si lo vemos, sí, México ha crecido en los últimos 20, 30 años en términos macroeconómicos, pero ¿qué tanto eso se ha reflejado en un mejor bienestar? Y mira, eso no sé si lo logran ver, pero es una gráfica interesante. Aquí está, cada punto representa un país, y esto es el porcentaje de personas que dice que es feliz, según sondeos así que se hacen. Y esta, la línea de abajo, es el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, digamos el ingreso per cápita. En realidad, el Producto Interno Bruto de la economía dividido por la población, pero digamos como si fuera el ingreso per cápita. Entonces podemos ver que al principio hay un gran cambio. Al aumentar el ingreso, aumenta mucho el grado de bienestar. Pero luego no cambia casi nada. O sea, aquí está Estados Unidos, aquí está Puerto Rico, aquí está Colombia, México está regulado por acá. Entonces realmente no es que los gringos
sean mucho más felices porque tienen 5 veces más dinero per cápita que Puerto Rico. O sea, realmente llega un momento que uno, cuando ha satisfecho sus necesidades básicas, ya lo que viene después es un exceso que incluso puede revertirse, puede volvernos más infelices. Pero si quieren ver datos más duros, es la esperanza de vida. O sea, la esperanza de vida al nacimiento contra el ingreso. Y bueno, casos clásicos, Costa Rica, Cuba, es igual que Estados Unidos, aunque Cuba tiene $6.000 al año per cápita, y Estados Unidos 43.000. Y en medio están todos los países europeos, etcétera, Chile, México, etcétera. Es decir, el bienestar no es solo más consumo, evidentemente, ¿no? Un dato más, ese es un indicador que usa la ONU, el índice de desarrollo humano. Otra vez vemos esta curva, ¿no? Donde que al aumentar, pero en este caso es versus el uso de la electricidad, o sea, el uso de la energía, digamos. No es que usar más energía nos hace más longevo o nos mejora esos tipos de indicadores básicos, ¿no? Es decir que entonces hay toda una área aquí donde se puede reducir algo para redistribuirlo hacia la parte baja de la curva, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que reducir más los consumos? Bueno, esa es cada bola indica el consumo de energía de cada país. Bueno, ese es Estados Unidos, evidentemente. Y es por país, no es per cápita. Si fuera per cápita sería mucho más grande aún. Entonces viene Estados Unidos, luego viene China, Japón. Japón, digo, es la 20ª parte de la población de China, etcétera, etcétera. Pero si lo dividimos per cápita, ahí sí es un indicador mejor. Entonces aquí tenemos los países que gastan más energía. Canadá, Arabia Saudita, Estados Unidos, Australia, etc. Ese es el promedio de los países más desarrollados de la OECD. Ese es el promedio mundial. En rojo, México es prácticamente un poquito menos que el promedio mundial. Pero es evidente que si aquí hay un exceso y aquí hay un déficit, ¿no? Pero eso es matemática, o sea, no hay ningún discurso político, aunque evidentemente sí es político esto, ¿no? Pero dentro de México siempre es importante, eso es el promedio, o sea, eso es México promedio. Pero México tiene una grandísima desigualdad. Este es el coeficiente de Gini. Es otro indicador de la desigualdad social. Entonces, esos son todos los países de la OECD, los países más desarrollados. A esa asociación pertenece México, desde que Salinas lo quiso meter, para quedarse en trabajo en todos los indicadores, pero bueno, México tiene una de las peores distribuciones de ingreso. Está en el penúltimo lugar junto con Chile. Un indicador así casi cercano a 0.5, o sea, 0 sería igualdad total, 1 es desigualdad total. Entonces México está bastante mal, digamos, ¿no? En desigualdad social. Y esto es la relación de ingreso del 10% más rico con respecto al 10% más pobre. México está en primer lugar. Bueno, tenemos DIM y tenemos 50 millones de pobres, ¿no? Entonces, bueno, un poco, digo, esas son cosas que seguramente ustedes, es parte de su programa político, pero realmente los mensajes son dos. Que uno, que hay un nivel de consumo que no se puede que no se puede sustentar a futuro porque vamos a tener progresivamente menos energía. La energía renovable van a producir energías más sustentables, pero difícilmente van a sustituir el petróleo en cantidad y en muchas otras cosas. Sobre esto habría que hacer otra conferencia, pero se lo digo yo. Y el otro mensaje es esto: no podemos tener, ese tipo de cosas. Eso es lo que come una familia media de un país desarrollado, es lo que come una familia media de unos países más pobres de África, ¿no? Entonces algo en el medio debería haber. Y aquí hay el precio de los alimentos, y estas líneas rojas son los disturbios sociales generados por los disturbios sociales que se han registrado en el 2008, 2011, que ha habido crisis alimentaria. Es evidente que hay una relación, ¿no? Evidentemente cuando la gente no tiene que comer, pues se empieza a levantarse. Entonces, si queremos evitar guerra por los recursos, si queremos evitar más violencia, más conflictos, pues algo tendríamos que hacer para hacer
un decrecimiento ordenado hacia un nivel sustentable de sociedad. Terminado entonces, bueno, esas cosas ya le he dicho, básicamente que la era de la energía barata, abundante se acabó, estamos en la era de la energía cara, tenemos el cenit, el pico de la producción petrolera convencional y ahora los nuevos recursos, el petróleo convencional, tiene costos mucho mayores y esto ha provocado la crisis económica del mundo desarrollado. El petróleo que queda, que todavía hay muchos, no es que se acabe, pero el problema es que tenemos que enfrentar una situación progresivamente decreciente y una población creciente, entonces per cápita tenemos cada vez menos. Y entonces necesitamos usar este petróleo como un recurso estratégico para la transición a las energías renovables. No podemos seguir derrochándolo en tantas cosas inútiles. Y bueno, finalmente, entonces se necesitan nuevas políticas. Bueno, yo pongo globales, pero evidentemente en cada país para una mejor distribución de la energía, evitar la guerra para los recursos. Y termino con dos citas famosas, bueno, son en inglés porque así era en original. Este es un ecologista importante que dice: el crecimiento por el crecimiento por sí mismo es la ideología de las células cancerígenas. O sea, esto de crecer, 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 no va a llevar a buenos términos. Y el otro es lo que decía Einstein, que para solucionar un problema no podemos usar la misma manera de pensar de cuando lo hemos creado. O sea, se necesita un cambio de paradigma. Y si no, está esta alternativa. Gracias.